Bien, chavos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con esta serie de videos de las prácticas que algunos todavía tienen muchos problemas con ellas. Quedé de enviárselos la semana anterior. Por cuestiones de tipo personal no pude. Pero vamos a empezar con la práctica número 3, que es Control File. Y vamos a empezar por algo sobre teoría del Control File. Por aquí tengo algo, chavos, que quiero que vean o que veamos, ¿sí? Primeramente, ¿cuál va a ser el objetivo o qué se pretende con esta práctica? La práctica número 3, como ya les mencionaba, es el Control File, ¿sí? Bien, después de que nosotros veamos todo acerca del Control File, que vamos a empezar con una pequeña teoría, nosotros debemos ser capaces, al terminar este video, al terminar esta práctica, de lo siguiente: explicar el uso del archivo de control, o el famoso control file, o sea, ¿para qué sirve? O cuál es su uso dentro de la base de datos de Oracle. Vamos a listar los contenidos del archivo de control, ¿sí? Vamos a ver qué tiene dentro. Vamos a multiplexar y administrar el archivo de control. Y bueno, ¿qué es esto de multiplexar? Bueno, pues no es más que hacer una copia de mi archivo original de control, por si en algún momento se llega a dañar ese archivo, pues yo ya tengo otro idéntico. Esto se llama multiplexar. Y obviamente lo vamos a dejar en diferente disco o en diferente directorio para que no tengamos problema. De nada nos va a servir hacer una multiplicación o una copia de este archivo si lo dejamos en el mismo lugar. Se daña nuestro disco y de nada sirvió. Ya veremos cómo se hace. Y también van a ser capaces de administrar el archivo de control a través del famoso Oracle Management Files, ¿sí? Eso lo van a hacer, ¿sí? También, pues, como ya le habíamos dicho, listar los contenidos del archivo de control es también obtener información del archivo de control. Lo vamos a hacer. Bueno, empecemos por definir qué es el Control File, ¿sí? Vamos a ver qué es el Control File o archivo de control. Dice: el control file de una base de datos almacena el estado de la estructura física de una base de datos. En ello se guarda la información de todos los ficheros que forman la base de datos. Nosotros ya habíamos dicho que hay 3 tipos de ficheros que físicamente son los que almacenan toda la información de una base de datos: los data file, el control file que está en estudio y el redo log, ¿sí? Dice, la ubicación, incluso así como el estado actual de la base de datos, son utilizados para mantener la consistencia interna y guiar las operaciones de recuperación, y son imprescindibles para que la base de datos pueda arrancar, ¿sí? Eso es un control file. Dice, la localización de un control file se especifica en los parámetros de inicialización. El control file es un elemento fundamental en proceso de recuperación de una base de datos. El parámetro control files del fichero init.ora contiene la lista de todos los control files. Ya habíamos visto en clases anteriores el init.ora cuando vimos del arranque de la base de datos, que fue en la práctica número 2, que el init.ora es los parámetros iniciales, todos los elementos que van a comprender o que va a necesitar mi base de datos. Entonces, este control file es un parámetro del init.ora, ¿sí? Y a su vez, bueno, ya vimos que es el control file. Bueno, cabe decir que también un control file es un archivo, es una base de datos binaria, es un archivo pequeño. Ya veremos más adelante de qué se trata el asunto. Por lo pronto, vamos a ver cuál es el contenido o qué va a tener ese control file. Dice que lo primero que va a tener es información de arranque y parada de la base de datos, ¿sí? Segundo, nombres de los archivos de las bases de datos y redo log. Son los otros 2 tipos de archivos que corresponden a la estructura física de una base de datos Oracle. El nombre de la base de datos a la cual el control file pertenece. Esto es importante. Un control file solo puede pertenecer a una base de datos, ¿sí? Un control file, ¿sí? También aquí vimos que en nuestro nombre, en nuestra instancia, cómo se llamaba. Ya también supimos determinar cómo se llama nuestra base de datos. Dice el timestamp
de la creación de la base de datos, o el sellado o la marca que se le pone, la fecha o la hora, el tiempo en el que fue creada esa base de datos, ¿sí? El nombre de los data files, dónde están situados y la información sobre su estatus, si están en línea o fuera de línea. Ya decíamos que los data files son los archivos que guarda, o es donde se guarda nuestra base de datos como tal. Todas las tablas que están en nuestros table space, nuestros índices, nuestras vistas, están en los data files, ¿sí? Después, el nombre de los archivos redo y dónde están situados, o sea, la ruta física en el disco o en los discos en los que estén. La información sobre los archivos redo-log, o sea, su información, ya decíamos, su ruta, su nombre, su ubicación. El nombre de los table space, ¿sí? Es importante en nuestros table space. Recuerden que nuestras tablas están en un table space, ¿sí? Dice, el último log sequence number, identificador único que se incrementa y se guarda cada vez que se cambia de online redo-log, ¿sí? Es un parámetro que nos va a ayudar mucho, ya veremos también más adelante cómo se maneja. Dice, la última información del checkpoint, ¿sí? O sea, cuándo fue checada, o cuándo hubo un break o un break donde se checó esa base de datos. O sea, el comienzo y el fin de segmentos de hundo, o segmentos de recuperación. Hundo es rehacer. ¿Sí? La información sobre el backup del Recovery Manager, que es el famoso RMAN. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que va a contener, o eso es lo que contiene nuestro archivo control file. ¿Sí? Ese es el contenido de nuestro archivo. O sea que tiene información realmente importante, chavos. Y que nosotros vamos a saber cómo hacerlo. Ahora, ¿qué debes saber sobre el control file? Dice, un archivo de control pertenece a una sola base de datos. Ya lo habíamos visto anteriormente. O sea, un archivo de control es único y exclusivo de una sola base de datos. Un archivo de control se crea al mismo tiempo que se crea la base de datos en función del parámetro control files en el pfile. Ya también por ahí vimos que era el pfile y todo eso, cuando arrancamos nuestra base de datos. El control file se actualiza continuamente y debe de estar disponible en todo momento. O sea, el control file, ya sabemos, debe de estar disponible en todo momento porque se actualiza siempre. Cuando se levanta una base de datos Oracle, utiliza el control file para identificar los data file y los redo logs y encargarse de abrirlos. O sea, este control file, este archivo, es el que nos dice dónde y cómo se llaman nuestros data file y nuestro redo log que pertenecen a esa base de datos que estamos cargando, y en ese momento abre la información para poder accesar a nuestros índices, a nuestras tablas, a nuestro table space, a todos los parámetros que tenga. Una base de datos Oracle lee primero el archivo control listado en el pfile, pero escribe continuamente en todos los archivos de control, cuando existe más de uno. Si todas las copias de los archivos de control para una base de datos se pierden o destruyen, entonces la recuperación de la base de datos debe de realizarse antes de abrir la base de datos, ¿sí? Para poder recuperarla, si no. Nunca deben de intentar modificar un archivo de control, ya que solo el servidor de Oracle debe de modificar este archivo. Eso es también importantísimo. Dice, mientras que los archivos de control son pequeños, el tamaño de un archivo se ve afectado por los siguientes parámetros del comando create database, que es la siguiente práctica, la creación de una base de datos. Vamos a ver cómo se ponen estos parámetros. O el control file si tiene valores grandes. Y vamos a ver parámetros como el máximo de archivos log, el máximo de miembros de log, el máximo log historic o el
o la bitácora, el máximo que puede tener, el máximo de archivos de datos o los data file y el máximo de instancias de la base de datos. Esos son parámetros que vamos a ver más adelante cuando veamos la creación de una base de datos. Ok, seguimos. ¿Qué es la multiplexación del control file? Dice, los archivos de control file se deben multiplexar. Esto significa que se guardan más de una copia idéntica y cada copia se almacena en una unidad física separada. Por supuesto, su servidor debe tener múltiples unidades de disco para poder hacerlo. Incluso si solo hay una unidad de disco disponible, aún debe multiplexar los archivos de control. Y eso también es parte de una práctica más adelante que vamos a hacer saber cómo se hace, perdón. La multiplexación evita la necesidad de recuperar la base de datos si se destruye una copia de un archivo de control o un bloque de disco o por eliminación accidental al disponer de otra. Puede guardar hasta 8 copias de archivos de control. Oracle Server actualizará automáticamente todos los archivos de control especificados en el archivo de parámetros de inicialización a un límite de 8. Nosotros creo que en nuestras prácticas manejamos 3, pero bueno, puede ser hasta 8. Se pueden crear más de una copia de un archivo de control especificando la ubicación y el nombre del archivo del parámetro control files del pfile cuando se crean las bases de datos. ¿Sí? Se pueden crear más de una copia. Durante la operación de la base de datos, solo lee el primer archivo de control listado en el parámetro control files, pero todos los archivos de control listados se escriben para mantener la coherencia. ¿Sí? Una vez que ya se hizo la multiplexación, ¿sí? Todos los archivos que se generan de un padre, por así decirlo, se van a ir actualizando de acuerdo a los cambios que vaya teniendo ese padre. ¿Sí? También puede agregar varios archivos de control adicionales cuando se utiliza un pfile. Esto se logra cerrando la base de datos, copiando un archivo de control existente a un nuevo archivo de una unidad de disco, editando el parámetro control files del pfile y luego reiniciando la base de datos. Si utiliza un spfile, puede usar los pasos especificados en la figura que se muestra aquí. Bueno, en este caso nosotros no vamos a ver la figura. Si la diferencia es que los nombres del archivo de control, el primer paso, y se crea la copia en el paso 3. Esto no lo vamos a ver.